Hola amigos. ¿Quién es el ángel de Jehová mencionado en el Antiguo Testamento? ¿Es un ángel entre tantos o es Jesucristo manifestado en la antigüedad? Para desglosar el tema, leemos que en la Biblia dice que solo al Señor debemos temer. Por ejemplo, Deuteronomio 10:12 dice: Y ahora, Israel, que requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este versículo hace referencia a que se debe temer al Señor, pero veamos más, por ejemplo. Deuteronomio 13:4. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a él os uniréis. Deuteronomio 6:2. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Deuteronomio 10:20. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a él y solo en su nombre jurarás. Segunda de Reyes 17:36. Sino que al Señor, que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a él temeréis. Como vemos, todos estos versos nos hablan del temor al Señor requerido, pero ¿qué es el temor? ¿Es lo mismo que el miedo? Y si no es lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Veámosla. El temor a Dios es permanente al que se refiere la palabra, no ocasional. El miedo, por el contrario, sí puede ser ocasional frente a una determinada circunstancia. El temor a Dios, en cambio, es una predisposición voluntaria, y no impuesta a la fuerza, que incluso produce frutos benéficos. El miedo, como dijimos, se produce al presentarse una situación en la cual imaginamos que puede ser peligrosa. El temor a Dios solicitado en la Biblia requiere reverencia, pero a la vez nos garantiza seguridad. El miedo, al contrario, nos supone de que podemos ser dañados. El temor a Dios nos lleva a conocerlo por relacionarnos con Él. Pero sin embargo el miedo nos lleva a tener una desconfianza a lo desconocido. El temor a Dios requerido por la palabra es uno permanente, que nos llevará, si fuera el caso, a no tener miedo, al regreso del Señor. En cambio el miedo es no tener temor permanente al Señor, que luego se transformará en miedo, si fuera el caso, cuando el Señor vuelva. Claro que las explicaciones son mucho más amplias, pero la intención es tratar de comprender el temor al que el Señor se refiere. Este temor solo le pertenece a Él. El temor es obediencia, y nosotros estamos sujetos a obedecer la voluntad solo de Dios. No podemos obedecer la voluntad de nadie más, sean ángeles o lo que fuere, claro, me refiero por obviedad a lo referente a lo espiritual. Incluso a Juan en Apocalipsis, un ángel, le dice que solo adore a Dios y no a Él, pues sabe que Él también es creación de Dios como lo es Juan. Este ser sabe que solo a Dios se le debe temer. Sin embargo, vemos en ese relato que Juan tuvo miedo por ver lo desconocido, y es entendible, aunque no es lo mismo, pues somos humanos. Entonces, el Creador exige solo temor, o sea, obediencia a Él y a nadie más, repito, en cuanto a lo espiritual concierne, pues dice Deuteronomio 6:13. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás, y jurarás por su nombre. Solo, se refiere justamente a eso, que solo a Él debe temerse como Dios. Pero visto esto, porque el Salmo 34:7 inspirado por el Espíritu de verdad dice: El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Observemos, se refiere a temer al ángel de Jehová, y en el mismo texto dice que hay que temer al Señor. ¿Casualidad? No. El texto está hablando del ángel de Jehová, al cual también le llama Señor, o sea Dios. A esto se refiere este video. Ya lo hemos dicho, la confusión que a veces se produce está en el término ángel. Ángel es una palabra derivado en español que proviene del griego angelus, y este a su vez es traducido así del término hebreo malaj. Este término hace referencia a un enviado, a un representante, a un embajador, a un mensajero, etc. Por lo tanto, es entendible que en hebreo sea usado incluso para referirse a hombres como mensajeros, y no solo a seres espirituales. Todo depende del contexto.
ángel de Jehová, se refiere justamente a esto, al enviado del mismo, al representante, mensajero de Dios. Por eso David dice, que son bienaventurados los que le temen al enviado de Jehová, o sea a quien lo está representando en el Antiguo Testamento de forma visible, según muchas historias de la Biblia, y si notamos, dice temer a el ángel, no a los ángeles, haciéndolo exclusivo. Este es el Señor Jesucristo manifestado en el Antiguo Testamento, claro digo Jesucristo para que se entienda a quién me refiero, pues en ese entonces todavía no se le conocía con el nombre Jesús o Yeshua como se pronuncia en hebreo. Él es el enviado, pero solo a Dios se le teme según Isaías 48:16 que sostiene esto, y aquí es a quien conocemos hoy como Jesucristo quien dice de forma profética: acercaos a mí, escuchad esto, desde el principio no he hablado en secreto, desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios, y su Espíritu. Como vemos, Él es el enviado, pero forma parte también de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice el salmista en el Espíritu, refiriéndose a que hay que temerle, y recordemos, solo a Dios se le teme y esto es algo que el salmista sabe. Salmos 31:19 dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres. Pero para hacerlo más claro leamos también el Salmo 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Notamos que se habla de refugio, de temer, etc. solo a Dios. ¿No es evidente que es lo mismo que se está hablando del ángel, o sea mensajero de Jehová el cual es Jesús? ¿Puede contradecirse el salmista? No, él sabe de lo que está hablando. Señores, no puede contradecirse la palabra, exhortándonos a honrar al Hijo, pues es el mismo Jehová quien dice que suya es la honra y que a su gloria no la comparte con nadie. Jamás Dios nos exhorta a honrar ángeles, tampoco el salmista ni ningún profeta o apóstol, por lo tanto claro está que este no es un ángel en el sentido que muchos creen, sino Dios. Este estuvo con Jacob, con Moisés, con Agar, con Gedeón etc., y siempre se mencionó que ellos vieron a Dios cara a cara, sabiendo que nadie, según la Biblia, jamás vio a Dios, pero esto no se refiere a quien conocemos como el Hijo, sino al que conocemos como el Padre, pues es clara la palabra al decir por ejemplo que Moisés hablaba cara a cara con Jehová como quien habla con un amigo, pero a la vez vemos que Jehová no le quiso mostrar su rostro en otro verso, esto es por lo dicho, uno es el Padre, otro es el Hijo nombrado también Jehová con el cual Moisés hablaba cara a cara, aun en la zarza cuando dio a conocer su nombre. Por favor, lee Éxodo 3, y comprende que el ángel de Jehová está en medio de la zarza, pero luego se nos dice que Dios habló desde en medio de la zarza, desde ese mismo lugar, o sea es el mismo, el Hijo. Amigos, el término, el ángel de Jehová no se refiere a ángeles comunes, nuestro refugio, es solo Dios, no hay nadie más que pueda hacerlo si no es su voluntad. Esto demuestra el actuar de más de un ser referente al único Dios, tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, y nota algo en este último, no aparece nunca más en escena el término, el ángel de Jehová, sino que en ocasiones se emplea el término, un ángel de Dios, o sea uno entre muchos otros. Ya no se utiliza más en el Nuevo Testamento, pues a este ahora se le nombra Jesucristo, y es nada más y nada menos que el Verbo que se hizo carne. También vemos que la deidad única descrita en Deuteronomio 6:4. Es una unidad, hay una sola deidad, o sea un solo Dios, pero es unidad tal cual como lo dijo Jesús, yo y el Padre uno somos. Bueno, espero hayas entendido el mensaje y puedes opinar al respecto. Comparte, dale like y suscríbete. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.